Modelamiento de hidráulica de perforación con revestimiento. Modelo convencional plástico de Bingham. Presentado por el equipo Alfa, el cual está conformado por Almeida Hidalgo, Ana del Carmen, Durán Hernández, José Emiliano, Solís Romero, Vianney Arlet, Torruco González Sebastián y Vicente de la O, Luis Ángel. En este trabajo se presenta el modelamiento de la hidráulica de perforación para un caso de estudio particular, el cual será analizado bajo los parámetros del modelo de Bingham. Se han desarrollado varios modelos matemáticos para simular la reología de los fluidos de perforación. El que más se usa ampliamente en el campo es el modelo plástico de Bingham. Este modelo supone un comportamiento lineal de la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de cizallamiento. Se tiende a utilizar para cementos y lodos en base a arcilla. Se desprecian las variaciones de temperatura a lo largo del pozo. El caso de estudio a analizar se presenta a continuación. Los datos que constan de la instrumentación de perforación, información del lodo de perforación y datos de ingeniero de lodo se presentan en la tabla siguiente. Dentro de los datos del pozo encontramos profundidad vertical verdadera, zapato de tuberías de revestimiento, zapato de la segunda cañería, drip collar, trépano TRP. Dentro de los datos de lodo encontramos el peso de lodo, viscosidad, bomba Q. Dentro de los datos de la superficie encontramos eficiencia mecánica, eficiencia volumétrica y tipo. En el diagrama del problema podemos encontrar que el pozo se compone de dos tuberías de revestimiento. La primera con una longitud de 1500 pies y la segunda con una longitud de 4800 pies. El drill pipe cuenta con una longitud de 9500 pies. El espacio anular entre el drill pipe y el pozo cuenta con una longitud de 4700 pies. El drill collar cuenta con una longitud de 800 pies. En conjunto, estos elementos tienen una profundidad total de 10.300 pies. Las caídas de presiones del pozo se dividen en la caída de presión del drill pipe, el del trepano, del drill collar, del espacio anular entre el drill collar y el pozo, del espacio anular entre el drill pipe y el pozo, y la caída de presión entre la cañería y el revestimiento del drill pipe. Para poder calcular las caídas de presión, primero debemos calcular sus datos reológicos, los cuales son la velocidad plástica y el yield point. La velocidad plástica tiene un valor de 8 CPO y el yield point de 19 libras. A continuación, mi compañera Vianney seguirá con la presentación. Caída de presión del drill pipe. Para calcular la caída de presión debemos determinar la acción del flujo, el cual puede ser turbulento o laminar. Para esto utilizamos la ecuación de la velocidad crítica. La velocidad normal del flujo nos da un resultado de 17.86 pies sobre segundos, mientras que la velocidad crítica nos da un resultado de 3.84 pies sobre segundos. Al ser la velocidad normal mayor que la velocidad crítica, se dice que el flujo es turbulento. Determinado el flujo, se tiene que hallar el número de Reynolds y el factor de fricción de tramo. El número de Reynolds nos da un resultado de 425.249.61, mientras que el factor de fricción nos da un resultado de 0.04. Para encontrar la caída de presión del drill pipe,
utilizamos la ecuación siguiente y nos da un resultado final de 1667.16 PSI. Caída de presión en el drill collar. Usamos la misma metodología que utilizamos en el del drill pipe para encontrar la velocidad normal y la velocidad crítica. La velocidad normal en este caso nos da 39.64 pies sobre segundos y la velocidad crítica 3.91 pies sobre segundos. Así como en el anterior problema, la velocidad es mayor que la velocidad crítica, por lo tanto el flujo es turbulento. Se hacen los cálculos correspondientes para este tipo de flujo, para encontrar la caída de presión del drill collar, el cual resultado final nos da 950.541. En ambos el flujo es turbulento. Y a continuación sigue con la presentación mi compañero Sebastián Torruco. Bueno, las caídas de presión entre los espacios anulares se calculan siguiendo la misma metodología. Buscamos calcular la velocidad del flujo y la velocidad crítica con sus ecuaciones correspondientes. Y para esos tres casos tenemos que los flujos son laminares, ¿sí? Entonces, ya una vez que tenemos eso, pues vamos a obtener unos resultados de las caídas de presión de 12.64 PSI para el espacio anular 1. En el espacio anular 2 es de 39.19 PSI y del espacio anular 3 de 38.38 PSI. Entonces, esas serían nuestras caídas de presión entre el espacio anular. En tu especie ya no nos basamos en el mismo modelo. Aquí podemos tener cualquier modelo y no nos vamos a guiar con él, nos estaríamos guiando con una tabla del tipo de equipo de superficie. Esto nos los va a dar el problema, que en el caso del problema a resolver es número 2, y en el campo laboral sería yendo con el ingeniero de lodo. Él nos diría todos estos datos. Entonces, sí, más importante que necesitamos es vamos a sustituir en la ecuación para la caída de presión en el equipo de superficie y obtenemos un resultado de 213.40 PSI. Ok, ahora para hacer más fácil, hicimos esta tabla de resultados, con la cual tenemos las secciones de la tubería, de las caídas de presión en PSI con su respectivo régimen de flujo. Cabe resaltar que para la caída de presión en el equipo de superficie el régimen de flujo es indefinido debido a que como estamos trabajando en la atmósfera no estamos en un área limitada, por lo cual entran muchos factores, lo cual hace muy difícil calcular el tipo de régimen de flujo. Y para visualizar mejor hicimos una de la caída de presión PSI de cada sección por pozo. Y aquí nos damos cuenta que la sección de PI es la que tiene una mayor servicio de energía, ¿ok? Entonces, para continuar con la presentación, seguirá mi compañero Luis Vicente. Corrección para trabajar con el peor caso posible. Estos datos se calcularon para saber cuál era el rendimiento óptimo del proceso de perforación en el problema de estudio. En este caso, hicimos los siguientes cálculos para la caída de presión parasitaria, tanto la normal como la corregida, la caída de presión del trépano, la potencia hidráulica por pulgada cuadrada, y un dato muy importante es la potencia hidráulica total. Esto más que nada nos hace referencia a la potencia que debe generar nuestra bomba para hacer circular el fluido. Tenemos la velocidad de flujo del trépano, la fuerza de impacto y el porcentaje de caída de presión en el trépano, que en este caso nos dio un resultado de 34.40%. En este caso, al ser un porcentaje muy bajo, se debe optimizar el sistema, ya sea hacer una configuración en nuestro caudal o en nuestras boquillas.
Como conclusión, este modelado se realizó de manera muy exitosa, ya que logramos representar los valores que nos proporcionaron para poder calcular los valores que nos pedía el problema. Gracias al modelado que hicimos en Excel, obtuvimos más rápidamente estos valores de una manera más exacta y precisa. También este trabajo nos ayudó a poder tener una mejor organización como equipo, así como también es de suma importancia que aprendamos a desarrollar estas habilidades, las cuales nos servirán más adelante, tanto para materias, tanto en el ámbito laboral. Bueno, ok, maestra, muchísimas gracias.